Capítulo 6. La memoria del cuerpo. Fue un accidente. Eso fue lo primero que Jenny pensó después, cuando tuvo tiempo para pensar. Fue un accidente, no una decisión deliberada, no algo que había planeado o considerado o pesado en una balanza, simplemente, ocurrió. Había sido la noche del cuarto día. Jenny llevaba horas vagando por los pasillos del hospital en ese modo que había desarrollado, no exactamente caminar, no exactamente flotar, sino algo intermedio que funcionaba como desplazamiento cuando necesitaba pensar. Recorría los pasillos de UCI, pasaba por urgencias, subía hasta el tercer piso y bajaba de nuevo, siguiendo circuitos que ya se habían vuelto familiares de una forma que encontraba al mismo tiempo reconfortante e inquietante. La inquietaba porque el hospital se estaba volviendo su mundo. Y su mundo era, hasta hace menos de una semana, un edificio de 47 pisos con vista a toda Seúl. En el pasillo de recuperación del segundo piso, pasó frente a una habitación donde una mujer de mediana edad dormía sola, sin visitas, sin monitores activos, solo el ritmo tranquilo de alguien que duerme el sueño profundo de la recuperación postoperatoria. La puerta estaba entreabierta. Jenny no sabe exactamente qué la llevó a entrar. Quizás fue el impulso de estar cerca de algo que se pareciera a la vida ordinaria, quizás fue curiosidad, quizás fue la marca en su muñeca, que había crecido otro centímetro esa mañana y que era un recordatorio constante de que el tiempo no era algo que tuviera en abundancia. Se acercó a la cama, miró a la mujer dormir, y pensó, sin ninguna intención detrás del pensamiento, en lo que sería sentir calor de nuevo, peso, la textura de las sábanas, el sabor del aire en los pulmones. Y entonces lo sintió. No fue gradual, fue como si alguien hubiera pulsado un interruptor. Un segundo estaba de pie junto a la cama, y al siguiente estaba tumbada en ella, mirando el techo desde abajo con una perspectiva completamente diferente. Podía sentir el colchón bajo su espalda, la almohada bajo su cabeza, el peso de la sábana sobre su cuerpo. Sus pulmones se llenaban y se vaciaban con una facilidad que era tan básica, tan fundamental, que no entendía cómo había podido olvidar lo que significaba. Respiró. De verdad, con pulmones reales en un cuerpo que no era el suyo. Cerró los ojos de la mujer, y respiró de nuevo, despacio, sintiendo cada centímetro del aire entrando y saliendo. Sentía el peso de los brazos, el calor de la sangre circulando, el pulso en las sienes. Todo aquello que había dado por sentado durante 32 años y que ahora, desde la perspectiva de haberlo perdido, era milagroso. Había estado en el cuerpo de la mujer quizás 5 minutos cuando la mujer movió el brazo en su sueño y Jenny sintió el movimiento desde adentro, extraño, ajeno, y se asustó lo suficiente para salir de golpe. Quedó de pie junto a la cama de nuevo, el cuerpo de la mujer seguía durmiendo, sin interrupciones. Nada había cambiado para ella. Pero para Jenny, todo era diferente. El frío, lo notó de inmediato. El contraste entre el calor del cuerpo ajeno y su propio estado sin temperatura era más agudo ahora que sabía lo que había al otro lado. Era como salir de una piscina caliente en invierno. Era como despertar de un sueño donde todo tenía color y encontrar el mundo en gris. Fue directamente al cuarto de guardia de Lisa. Lisa estaba despierta, revisando registros bajo la lámpara del escritorio. Levantó la vista cuando Jenny entró sin llamar, cosa que Jenny hacía siempre, dado que llamar a las puertas requería más concentración de la que valía en la mayoría de situaciones. ¿Qué pasa?, dijo Lisa, porque algo en la expresión de Jenny era diferente. Jenny se sentó en el borde de la cama estrecha, rara vez se sentaba, prefería estar de pie, y miró sus manos un momento antes de mirar a Lisa. Creo que puedo entrar en el cuerpo de personas dormidas. Lisa la miró. Define entrar. Como lo que dice la palabra, entro, siento lo que ellas sienten, soy ellas, brevemente. Silencio. ¿Lo hiciste? Por accidente, en el piso 2, una mujer dormida, 5 minutos, pausa. Lisa, sentí calor, sentí el peso de un cuerpo. Respiré. Lisa dejó el bolígrafo sobre el escritorio con cuidado, era uno de sus gestos cuando algo requería toda su atención. ¿Cómo fue? La pregunta era directa y sin adorno, como todas las de Lisa, pero en la simpleza de ¿cómo fue?, había algo que no era clínico. Era la pregunta de alguien que quiere entender, de verdad, que había experimentado la otra persona. ¿Cómo volver?, dijo Jenny, en voz baja, y luego, porque esa respuesta era demasiado grande para dejarla sola, como recordar algo que creías que habías olvidado y descubrir que estaba ahí todo el tiempo. Lisa procesó eso en silencio. ¿La afectó? No.
Siguió durmiendo. ¿Y a ti? Jenny dudó, la respuesta honesta era compleja, la había afectado de formas que no sabía si estaba preparada para articular, la había recordado, con una precisión física que su mente ya estaba empezando a suavizar, que tenía un cuerpo. Que ese cuerpo estaba en una cama a 2 pisos de donde estaban ahora mismo, que la distancia entre ella y ese cuerpo no era de metros sino de algo que no tenía nombre en ningún idioma que conociera. Me afectó, dijo finalmente. Lisa asintió, luego, después de un momento. ¿Podrías hacerlo conmigo? Jenny la miró. No sé si es buena idea. ¿Por qué? Porque tú eres consciente de mí, las otras personas no lo son. Jenny cruzó los brazos. No sé qué pasa si la persona puede percibirme. Eso lo hace más interesante, no menos. Lisa tomó el bolígrafo de nuevo y lo hizo girar entre los dedos en ese gesto que hacía cuando estaba pensando. Soy cirujana. Estoy acostumbrada a situaciones donde el conocimiento implica un riesgo mayor que la ignorancia, pero también estoy acostumbrada a que el conocimiento, al final, es siempre mejor. Eso es muy racional para algo que involucra que yo entre en tu cuerpo. ¿Hay alguna otra forma de abordarlo? Muchas, ninguna que tú vayas a considerar. Lisa sonrió, una de sus sonrisas raras, las que llegaban sin aviso y duraban poco pero cambiaban la temperatura del cuarto cuando aparecían, y apagó la lámpara del escritorio. Voy a intentar dormir. Se recostó en el sofá con la misma economía de movimientos con que hacía todo. Si quieres intentarlo, inténtalo, si no, también está bien. Jenny la miró durante un momento, Lisa cerró los ojos. No tardó en quedarse dormida, el cansancio acumulado de la semana hacía su trabajo, y su respiración se volvió lenta y regular con una rapidez que Jenny encontró, por alguna razón, adorable de una forma que no iba a analizar. Se acercó. Dudó. ¿Qué pierdes?, se preguntó. ¿Qué se puede perder que ya no hayas perdido? Nada, la respuesta era nada. Entró. Y el mundo se transformó. El primer impacto fue el olor, antiséptico y algo más debajo de eso, algo floral que era específicamente Lisa, que Jenny había detectado en proximidad pero nunca de esta forma, desde adentro, como parte del aire que ahora circulaba por los pulmones. El segundo impacto fue el calor, mayor que el de la mujer del piso 2, más constante, con esa temperatura específica que tienen los cuerpos que trabajan duro y descansan poco y siguen funcionando por pura determinación. El tercer impacto fue el corazón. El corazón de Lisa latía más rápido de lo que el sueño debería requerir, no irregularmente, no con alarma, solo, más rápido, como si incluso dormida, algo en ella estuviera atento. Jenny se sentó en el borde del sofá, sintiendo el peso del cuerpo de Lisa asentarse sobre el vinilo, y miró sus manos. Las manos de Lisa, dedos largos, nudillos con pequeñas cicatrices de años de trabajo quirúrgico, las uñas cortadas al ras, las abrió y las cerró despacio, sintió la resistencia del aire entre los dedos, sintió la temperatura de la habitación contra la piel. Respiró, profundo, con todo. Algo en su garganta, en la garganta de Lisa, quiso hacer el sonido de alguien que está a punto de llorar, pero lo contuvo. Dios, pensó, extrañaba esto. Estaba tan absorta en la sensación de existir en un cuerpo, en este cuerpo, específicamente, que tardó en notar que algo había cambiado. Que el ritmo de la respiración se había vuelto menos uniforme, que el corazón había acelerado un poco más, que en el espacio entre el sueño y la vigilia, Lisa empezaba a emerger. Y aquí fue donde ocurrió lo que Jenny no había anticipado. En ese estado liminal, medio dormida, medio consciente, Lisa no despertó al extraño. Despertó a algo reconocible, su mente, entrenada para procesar lo extraordinario con más calma que la media, encontró a Jenny dentro de ella no como una intrusión sino como una presencia, específica, conocida. Jenny, murmuró Lisa, su propia voz, pero con algo de Jenny en el tono, como si las dos existieran en el mismo espacio sin separación clara. Jenny se quedó paralizada. ¿Qué se siente?, preguntó Lisa, en ese borde del sueño donde las preguntas son honestas porque la guardia está bajada. Y Jenny, que llevaba una semana construyendo respuestas cuidadosas y argumentos lógicos y manteniendo distancias calculadas, respondió sin calcular. Como si finalmente estuviera en casa. El corazón de Lisa, su corazón, el corazón que latía demasiado rápido incluso dormida, hizo algo complicado a esa respuesta, y Jenny lo sintió desde adentro, ese apretón involuntario. Ese calor que se expande desde el centro del pecho cuando algo te alcanza en el lugar exacto donde eres más blanda.
salió, antes de que pudiera quedarse más, antes de que cualquiera de las dos dijera algo más que no pudieran deshacerse. Quedó de pie en el rincón del cuarto, con los brazos cruzados, de espaldas, mirando la pared, escuchando cómo Lisa terminaba de despertar detrás de ella. El movimiento del sofá, el sonido de alguien que se incorpora, una respiración que se estabiliza y luego, deliberadamente, busca la normalidad. Jenny. Se giró. Lisa estaba sentada en el sofá, con los pies en el suelo y el cabello suelto y esa expresión que era su versión de la vulnerabilidad, no desprotegida, sino presente. Completamente presente. No vuelvas a hacer eso, dijo Lisa. La voz no sonaba como una orden, sonaba como la petición de alguien que sabe que si vuelve a ocurrir, va a ser imposible seguir fingiendo que esto tiene límites manejables. Lo sé, dijo Jenny. Silencio. Jenny. ¿Qué? Gracias. Jenny no preguntó por qué, sabía por qué, por el como si finalmente estuviera en casa que Lisa había escuchado en ese espacio sin defensas, por la respuesta honesta, por el regalo involuntario de saber que Jenny, que controlaba todo, no había controlado eso. No fue premeditado, dijo Jenny. Lo sé. Lisa volvió a recostarse, con los ojos en el techo, eso fue exactamente lo que lo hizo. No durmieron, hablaron hasta que amaneció, de cosas sin importancia aparente, la facultad de medicina de Lisa en Tailandia, los veranos de Jenny en casa de sus abuelos en Jeju, el primer paciente que Lisa había perdido y cómo había aprendido a cargar con eso, el primer contrato grande de Kim Corp y lo asustada que Jenny había estado aunque nunca lo había admitido ante nadie. Cuando la luz de la mañana empezó a filtrarse por las persianas, había algo diferente entre ellas. No más grande, solo más real. Capítulo 7. El asesino tiene nombre. El sexto día, encontraron la prueba. No fue elegante, fue el resultado de 4 noches de búsqueda sistemática, de Lisa siguiendo pistas en bases de datos que Jenny le iba señalando con la paciencia de alguien que sabe exactamente a dónde va aunque el camino no sea recto, de llamadas que Lisa hacía desde su teléfono personal a contactos que tenía en el mundo financiero por razones que involucraban a pacientes con estrés corporativo crónico y a una excompañera de residencia que había terminado trabajando en la Fiscalía de Crimen Económico. Lo que encontraron era esto: Kang Seo-hun, en los 18 meses anteriores a la explosión, había transferido el equivalente a $70 millones de las cuentas de operaciones de Kim Corp hacia Kim Log y desde ahí hacia la sociedad en Luxemburgo. Lo había hecho en transferencias pequeñas, irregulares, diseñadas para no activar los umbrales de reporte automático, lo había hecho usando una firma digitalizada de Jenny que ella nunca había dado, una falsificación que habría pasado cualquier revisión superficial pero que, examinada en detalle, tenía 2 anomalías en el trazo que un grafólogo podría identificar. Y lo había hecho porque Jenny estaba a punto de descubrirlo. El correo que lo confirmaba era de noviembre, un intercambio entre Seo-hun y un abogado en Dubái que su excompañera de la fiscalía había encontrado en una investigación paralela no relacionada. En el correo, Seo-hun escribía: el problema Kim debe resolverse antes de que llegue enero, no hay otra opción. El problema Kim, dijo Lisa, leyendo la pantalla en voz baja. El problema Kim, repitió Jenny, su voz era perfectamente plana. Lisa la miró. Jenny tenía la vista fija en la pantalla, con esa expresión que no era frialdad sino el estadio anterior a una emoción demasiado grande para tener temperatura. Jenny. Estoy bien. No tienes que estarlo. Ya lo sé, una pausa. 20 años, otra pausa. Me enseñó a negociar. Me acompañó cuando firmé el primer contrato importante, estuvo en el hospital cuando mi padre murió, cerró los ojos un segundo, los abrió. ¿Sabes lo que es descubrir que la persona en quien más confiaste nunca fue lo que creías? No exactamente, dijo Lisa, con honestidad. Pero sé lo que es descubrir que una persona tiene más capas de las que mostraba, aunque en ese caso normalmente las capas adicionales son más complejas, no peores. En este caso son peores. Sí. Se quedaron en silencio, afuera del cuarto de guardia, el hospital seguía su ritmo de tarde, pasos en el pasillo, el anuncio en el sistema de altavoces de algún médico requerido en algún lugar. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Jenny. Necesitamos pasar esto a personas que puedan actuar. Lisa cerró el laptop. Jisoo. No puedo hablar con Jisoo. Yo sí. Jenny la miró. ¿Qué le vas a decir? La verdad,
que en el proceso de tratar a su hermana encontré indicios de irregularidades corporativas que podrían estar relacionadas con el accidente. Lisa hizo una pequeña pausa. No voy a mencionar la parte donde su hermana me lo dijo personalmente flotando en el techo de la UCI. Eso parece prudente. Esa tarde llegó Kang Seo-hun. Jenny lo supo antes de verlo, lo supo por el ruido, los pasos de alguien que conoce bien un espacio y camina en él con la autoridad de quien cree que le pertenece, y por la reacción de Chae-yoon, la asistente de Jenny que había llegado al hospital 2 días antes y que ahora pasaba las tardes ayudando a la señora Kim con los trámites administrativos. Chae-yoon lo vio entrar y su postura cambió de la forma en que cambia cuando alguien que debería ser aliado se convierte, de repente, en algo que hay que vigilar. Seo-hun caminó directamente hacia la recepción de UCI, habló con la enfermera, usó un tono de preocupación bien ensayada. Preguntó por el estado de Jenny con la cadencia de alguien que ha practicado la voz del duelo sin nunca haberlo sentido. Jenny lo siguió. Era una experiencia particular, seguir a alguien que no sabe que está siendo seguido, cuando ese alguien es la razón por la que estás muerta, o casi muerta, o en algún punto entre ambas cosas. Jenny estudió a Seo-hun con la misma atención que había aprendido a aplicar a las negociaciones, buscando no lo que decía sino lo que decía su cuerpo cuando creía que nadie miraba. Lo que vio, los hombros ligeramente tensos cuando pasaron junto a la habitación donde el cuerpo de Jenny estaba en coma, el momento en que calculó si debería entrar, la decisión de no hacerlo, demasiado rápida para hacer duelo y demasiado deliberada para hacer incomodidad natural. El ángulo de su mirada cuando pasó frente al vidrio de la habitación, no el de alguien que mira a un ser querido sino el de alguien que está evaluando una situación. Lisa apareció en el pasillo en ese momento, venía de dirección opuesta, con una carpeta bajo el brazo, y se cruzó con Seo-hun de frente. Señor Kang, dio su nombre con esa eficiencia médica que no implica reconocimiento previo. Doctora Manoval, cirujana de traumatología, fui quien operó a la señorita Kim. Seo-hun la evaluó en un segundo, la sonrisa que usó fue la correcta para la situación, agradecida, aliviada, ligeramente abrumada. Gracias, doctora, ¿cómo está? Estable, las próximas horas son importantes, pero el pronóstico es positivo. Me alegra escuchar eso, Jenny es, pausa de duelo calculado. Es como una hija para mí. Jenny, de pie junto a la pared del pasillo, miró a Seo-hun decir eso con una calma que le costó cada gramo de autodisciplina que había acumulado en 32 años. Lisa asintió, su expresión era perfectamente neutral. ¿Tiene alguna pregunta sobre el tratamiento? Solo quería saber que está bien. Seo-hun miró hacia la habitación de Jenny. ¿Podría verla un momento? Las visitas en UCI están restringidas a familia directa. Lisa lo dijo con la misma neutralidad. Pero puedo transmitirle a la familia que estuvo aquí. Una microexpresión, tan breve que duró menos de un segundo, algo que pasó por el rostro de Seo-hun que no era decepción ni resignación sino evaluación, está viva. Todavía está viva. Te veo, pensó Jenny. Por supuesto, dijo Seo-hun, con la sonrisa de vuelta en su lugar. Gracias, doctora, por todo. Se fue. Lisa no lo siguió con la vista, esperó hasta que el sonido de sus pasos se perdiera en el pasillo, y luego buscó a Jenny con la mirada. La encontró junto a la pared, con los brazos cruzados y la mandíbula apretada. ¿Bien?, dijo Lisa, en voz suficientemente baja para que nadie más la escuchara. Me llamó hija, dijo Jenny. Lo escuché. Hace 6 semanas me dijo que era la persona más brillante que había conocido. Una pausa. Supongo que no era un cumplido desinteresado. Lisa se acercó 2 pasos, suficiente para que la conversación fuera completamente privada. Lo que hiciste bien hoy, dijo, en el tono de alguien que está dando un reporte clínico aunque las palabras no lo fueran, es que lo observaste sin que él lo supiera. Eso es información valiosa, saber que sabe que estás viva y que eso le importa, significa que vamos a tener que movernos más rápido. ¿Cuándo hablas con Jisoo? Esta tarde. Jenny asintió, miró hacia la habitación donde su cuerpo dormía entre máquinas. Lisa. ¿Qué? Ten cuidado, lo dijo de frente, sin adorno. Un hombre que hace esto no va a quedarse quieto solo porque el cuerpo siga en coma, si cree que hay una amenaza. No soy una amenaza, soy una cirujana haciendo su trabajo. Seo-hun lleva 20 años convirtiendo a personas inocentes en obstáculos. No necesita razones reales.
Lisa la miró durante un momento, luego asintió, una sola vez. De acuerdo. Y con esa sola palabra, Jenny entendió que Lisa la había escuchado de verdad.